Bueno, hemos venido a Madrigal de la Vera al Festival de Cultura Popular Entre Vecinos y nos hemos encontrado con Mercedes Pila, que es una gran campeona de atletismo y que vive en la comarca de la Vera desde hace ya unos años. Mercedes es campeona de España de maratón y tiene uno de sus últimos títulos, es subcampeona de los 100 kilómetros. Mercedes, encantada. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en la Vera? Bueno, pues buenas tardes. Yo encantada, la verdad, de estar aquí en Madrigal de la Vera. Llevo viviendo en Extremadura 7 años. Vinimos a entrenar un fin de semana hace 7 años y dije, madre, qué sitio más bonito. Y entonces decidimos cambiarnos. A pocos meses nos mudamos de trabajo, de todo, y llevamos viviendo aquí, claro, con el propósito de conseguir títulos, porque aquí se vive bien, se come bien, tengo sitio para entrenar, asfalto, montaña, lo que sea, y entonces pues la verdad que gracias a Dios hace 3 años llevo grandes títulos, maratón, 100 kilómetros el año pasado con récord incluido, este año pues 100 kilómetros subcampeona, he hecho también carreras de montaña con récord de 110 kilómetros con 13 horas 12 minutos de montaña. ¿Qué más puedo decir? O sea que aquí es un privilegio vivir en la Vera y estoy muy encantada con todos los vecinos, con todas las personas, conocemos, vamos saludando, tengo animales, tengo la huerta, ¿qué más le puedes pedir? Tengo un esposo maravilloso, tengo un hijo, o sea que la vida es muy bonita aquí en la Vera, porque yo viajo muchísimo, mucho, he viajado muchísimo y sigo viajando y la verdad no es porque yo viva en la Vera, sino que es un sitio, tenemos gargantas, piscinas naturales, cosa que no en todos los sitios tienen eso, o sea, ya de entrada es eso, y pues muy agradecida y muy contenta. Tu pueblo de residencia es Jarandilla, ¿correcto? Sí, yo vivo en Jarandilla, la Vera. Vale, ¿y qué proyectos tienes entre manos actualmente? Bueno, pues proyectos tenemos, como me han fichado Cárnica Serrano, que es un club muy potente de Valencia. Tenemos el año que viene, vamos a empezar con la montaña, que yo suelo hacer asfalto también, pero voy a la montaña. Entonces, el campeonato de España, campeonato del mundo, todo referido a la montaña, al ultra trail y todo eso, pues a eso es lo que nos vamos a poner desde el año que viene. Disculpa, Luis, ¿Cuándo empezaste a correr? ¿Con qué edad? Pues sí, he empezado a correr hace 10 años. Hace 10 años solo. Entonces, pues, como digamos que tengo ese... no tengo las piernas gastadas tanto, porque si empiezas de muy jovencita, a lo mejor dices, pues llegas a esta edad, hay compañeras del atletismo que dicen, yo no puedo más, me duelen las piernas, ya no puedo ni dormir. Eso a mí no me pasa porque yo he empezado hace 10 años y estoy ahora, digamos que de todos estos años, 10 años llevando trabajando, es ahora cuando los frutos se me están dando, porque hace 3 años pues voy consiguiendo muchos títulos, tanto como en asfalto en la montaña. Entonces pues nada, todavía me queda, voy a dar mucha guerra a las jovencitas, porque tengo 44 años, se puede decir que acabo de cumplirla, pero todavía voy a estar dando mucha guerra. Pero Mercedes, tú también tienes un compromiso con la formación de los jóvenes, ¿no? Y con Pablo, con el concejal de Jarandilla, sí que habéis hecho cosas en este sentido, ¿no? Bueno, teníamos un club de atletismo de chicas, lo hemos dejado por ahora porque están de vacaciones, pero sí que teníamos un club de atletismo, intentar pues que tanto como a las chicas, los chicos, que hagan deporte, porque la verdad que el deporte es salud, es socio, oye, que es cultura también, gracias al deporte conoces lugares. Entonces es bueno y no sé, intentamos, quiero decir, mi entrenador, que es mi esposo y yo, pues a todas las personas que nos piden consejos, que nos piden qué hacemos, pues intentar ayudar de la mejor manera que se pueda. Nos has dicho que tienes una huerta, cultivas tus propios tomates, tus calabacines... Todo. Aceite, tengo un campo de olivar, pues luego las patatas, el pimiento, tomate, todo lo que se llama la huerta. Tengo naranjas, limones, tengo cabritas, hago queso y... ¿De verdad? Qué entonces, bien. no sé, tengo...
¿qué más se le puede pedir? Yo creo que tengo todo. Eres una auténtica verata. Muchísimas gracias, Mercedes. Gracias a vosotros.